Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los principales índices bursátiles. Soy Diego Gutiérrez Pérez y antes de comenzar nuestro repaso habitual quiero deciros que además de los índices habituales vamos a ver, así es, por echar un vistacillo al bono norteamericano de 10 años. Como en ese gráfico también tengo el futuro continuo del patrón oro, pues también le vamos a echar un vistacillo. Y también me gustaría que viéramos cómo está el cruce dólar peso mexicano, a ver si cómo sigue la situación. Pues que ya hace un tiempecillo echamos un vistacillo y estaba, bueno, pues estamos en el punto máximo de esa gran revolución que hubo contra el peso mexicano. Muchas empresas españolas pues estaban teniendo una situación bastante pésima con respecto a la divisa mexicana, pero la cosa pues como que ha cambiado bastante, ¿no? Y lo vamos a ver posteriormente. Así que bueno, aquí tenemos el gráfico del Standard Poor's 500, gráfico semanal, como todos los gráficos que vamos a ir viendo, donde pues hemos tenido de todo, arriba, abajo, como una noria, como ya comentaba vía Twitter, pero finalmente pues la sangre no ha corrido, ni por un lado ni por el otro, cerraba en esos 2.355,54 puntos. Se dejaba un 0,30%, es una minucia. Realmente es llamativo, ¿no? Porque la semana pasada pues teníamos prácticamente la mayoría de los índices en positivo y había 3 índices en negativo. Bueno, esos 3 índices que estaban en negativo, resulta que esta semana han sido los 2 únicos que han estado en positivo. De los 3, 2 en positivo, ¿no? Uno sigue estando, la verdad, que bastante toca, ¿no? El resto que estuvieron positivos, pues esta semana pues la toca ceder. Pero las cesiones han sido muy pequeñitas, ¿no? No han sido tampoco muy importantes. Y evidentemente, pues como decía, Standard Poor's simplemente ha perdido un 0,30%, moviéndose un mínimo semanal de 2.344,73 y un máximo de 2.378,36. Situación, pues bueno, que más o menos estaríamos hablando de consolidación, ¿no? Aquí la vela semana es una peonza, es una vela de indecisión, no nos dice nada. Está la cosa muy paradita, no tiene nada que ver con sesiones bajistas como ya tuvimos hace poquito. Esta sí que fue una sesión que a más de uno le hizo estremecerse, pero lo único que sirvió fue para tantear nuevamente esta directriz alcista que está siendo bastante fiable. Ya lo estoy moviendo durante varias semanas atrás, como se había estado apoyando, y mirar cómo nuevamente, pues ahí está ahora mismo el juego, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la situación no está cambiando. Y es que, bueno, a pesar de los tambores de guerra que pueda haber día sí, día también, bueno, pues no tiene nada que ver con otras situaciones, como si vimos aquí. Y fijaros que luego qué mala suerte tuvieron, que esto estamos hablando a finales de diciembre de 2015, y ya entre enero y febrero de 2016, pues se formó ese doble suelo que ya cambió la tendencia bajista que venía desde 2015, ¿no? Así que de momento, pues una semanita más sin movimiento destacable. A ver qué ocurre, porque de momento está muy parado. Los bajistas están desaprovechando una oportunidad de oro. La verdad sea dicha, que debería corregir. Sigo insistiendo que sí, debería. Pero si la tendencia alcista o de momento se mantiene ese movimiento de consolidación, aunque en el cortito plazo podamos ver un cierto movimiento bajista, pues realmente pues hay que seguir confiando en la tendencia de medio y largo plazo, que es clarísimamente alcista. Aquí sí tenemos ya en estocástico, tenemos un cruce bajista por debajo del nivel 80. Bueno, pues podría ser, basado en estos oscilados, pues una señal para posicionarse corto. Aquí también pues prácticamente tenemos ya señal también de cortos en el MACD, pero estamos por encima del nivel 0, con lo cual simplemente nos estaría diciendo corrección, pero una corrección, una caída que tampoco, fijaros que hace una semana atrás estamos en 2.400 y ahora mismo simplemente estamos en 2.355, tampoco una cosa como para pensar ya que se nos venga el chiringuito abajo, ¿no? Así que tranquilidad de momento, a ver lo que ocurre, si se va hacia arriba, vemos nuevo contraataque a 2.400 o nos vamos quizá a buscar niveles en la corrección más profundo. Vamos a ver, de momento está la espada en todo lo alto. Vámonos al Nasdaq 100. Bueno, pues el Nasdaq 100 volví a marcar esta semana, como no, o por un nuevo máximo histórico. Ya esto ya es lo típico en el Nasdaq, ¿no? Yo ya no sé la de semanas que lleva continuamente marcando nuevos máximos históricos. Esta ocasión es el nuevo máximo histórico, ha sido en los 5.479,8623 puntos. La verdad, fantástico, cerrando en los 5.418,36. Bueno, pues marcando ahí un mínimo en los 5.400,0815. Una cesión, una pérdida mínima, un 0,33%,
no es gran cosa, ¿no? La verdad que están las caídas muy controladas, pero como digo, nuevo máximo. La verdad que el Nasdaq está haciendo impecable. Está a unos niveles increíbles, pero ¿qué hacemos? Fijaros que el MACD, aunque bueno, se está girando, intentando quizás algún cruce. Vamos a ver, tiene que confirmarse. De momento sí que mantiene una señal de compra. Sí que evidentemente ya se está girando porque está moviendo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues si aquí veíamos un frenazo los 2400 en el Standard Poor's 500, pues aquí lo tenemos los 5400. Eso sí, sigue manteniendo. Los alcistas siguen controlando ese nivel, los 5400 puntos. Aquí ahora mismo es donde están todas las espadas, tanto de bajista alcista, intentando a ver quién doblega a quién. De momento son los alcistas los que controlan el catarro. No estamos viendo situación en peligro. Mira, fijaros que realmente, por ejemplo, aquí tuvimos una secuencia bajista importante, luego no pasó nada, no pasó absolutamente nada, no vimos arriba. Semana también negativa y nuevamente hacia arriba. Es que decir que hay que tener mucho cuidado y ahora mismo pues sí que está muy paradito y yo como digo, cuando tengan que aparecer los bajistas pues aparecerán con fuerza, pero no será simplemente una cosa de una semana o dos, sino que lo vamos a ver durante varias semanas, caídas bastante importantes, con lo cual si corrige de momento, si decide corregir, pues veremos una corrección dentro de lo normal, que tampoco vaya a ser como una cosa como para asustarse, ¿no? Evidentemente, pues siempre digo, los que van a corto plazo, los que se ponen a comprar en niveles altos, pues sí que tienen la situación complicada. Aquellos que operáis en intradía, por ejemplo, yo ayer estaba en intradía en el DAX, ya lo comenté en el vídeo de los blue chips, que cuando estaba grabando el vídeo todavía estaba la posición abierta y no sabía si me iba a saltar el stop profit o iba a alcanzar mi objetivo teórico. Bueno, la verdad que alcancé el objetivo que me había propuesto, fenomenal, la verdad, pero me da igual si saltaba el stop profit, de por sí ya iba bien, pero si se alcanza el objetivo, pues mucho mejor, puesto que habría tenido razón, ¿no? Con lo cual fue una semana de intradía, un día, el viernes de intradía fantástico con el DAX, que lleva bastante tiempo sin entrar el DAX, y la verdad que he estado bastante contento, ¿no? Quizá una de mis mejores operaciones a lo largo de este 2017 de intradía, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estoy bastante satisfecho. Pero, como digo, en intradía se puede hacer de todo. Podemos estar el mismo día corto, luego posicionarnos largos, pero aquí ponernos a comprar estos niveles pensando en que se pueda ir 5.450, 5.500 puntos, pues es un poco arriesgado, ¿no? Yo desde luego no me pondría largo. Aunque podría irse, ¿no? A lo mejor la semana que viene os digo que estamos ya a los 5.500 puntos, pero desde luego no es lo que yo siempre buscaría, ¿no? En todo caso, aquí me divertiría en intradía y esperaría una corrección pues adecuada, ¿no? Unos cuantos cientos de puntos que perdiera y entonces sí que a lo mejor pues uno podría pensar en, según cómo estuviera la situación, pues en posicionarse largo. Pero yo en zona, en crestas, pues desde luego que no me pongo, sobre todo pensando en operativa de swing trading, o no quiero decir nada si estamos hablando de posición, entonces ya son bastante arriesgadas, a mí no me merece la pena, ¿no? Quizás el riesgo sea mucho más alto que la rentabilidad que se podría llegar a alcanzar, con lo cual pues en intradía pues sí, fantástico. Así que de momento, pues bueno, como decía, ese 0,33% que ha perdido, pero la tendencia sigue siendo clarísimamente alcista y esto pues lo tenemos en la media móvil, lo tenemos aquí la directriz, me vais a permitir ya que la prolongue ya también, de paso. Bueno, pues ya tenemos. Fijaros que la directriz está a 4.800, podría caer perfectamente a 4.800 y la estructura se seguiría manteniendo intacta, ¿no? Con lo cual, bueno, lo único, pues sí, como digo, ahora mismo problema en esos 5.400. Vámonos al Dow Jones Industrial. Bueno, pues el Dow Jones Industrial, pues lo tenemos ahí cerrando en esos 20.656 puntos. Se ha quedado en tablas, ha perdido un 0,03%, es decir, tabla, lo estamos viendo aquí una vela, es un doji de piernas largas, es una vela de indecisión. Esto, bueno, pues ni alcista ni bajista han conseguido al final nada, ¿no? Y bueno, lo importante, bueno, que es que la recuperación, quizá el gran batacazo que tuvo aquí del Dow Jones, lo mismo que el resto de Nasdaq o Standard Poor's, que lo estamos viendo en gráfico semanal y no somos muy conscientes, pues en gráfico diario pues hubo caída y sobre el miércoles, pero luego el jueves y viernes pues fueron recuperando, ¿no? Dentro que cabe, pues la situación pues no se llegó a desbordar, pero de momento pues estamos en esa zona, estamos controlando el nivel de los 20.600 puntos que se están aferrando ahí los alcistas después de esta gran caída. Fijaros, hubo una gran caída y los alcistas siguen luchando. Es que la verdad que viendo un poco, fijaros que a ver ahora
Fijaros de dónde venimos aquí, ese doble suelo que también tenemos en el Dow Jones, pues fijaros, irnos hacia arriba y estar en esos 21.000, por encima de 21.000 puntos. Estuvimos muy cerquita de alcanzar el objetivo que tenemos aquí propuesto, los 21.287 puntos. Muy cerquita, muy pocos puntos, pero bueno, hemos entrado en una pequeña corrección que tenemos en el corto plazo, pero la estructura sigue siendo clarísimamente pues alcista. Aquí, bueno, vemos también, ya que tenemos pues, este gráfico, el Dow Jones de transporte. Fijaros que bueno, la semana pasada lo que hizo, aquí tenemos un patrón, esta vela bajista, esta vela alcista que comenzaba con un hueco de apertura bajista que lo anuló perfectamente. Aquí tenemos un patrón de línea penetrante, es una pauta de giro alcista, y bueno, esta semana pues ha habido aquí un empate. Estamos hablando de una pauta de piernas largas. Lo que estamos aquí tenemos esta semana, se ha frenado ahí los 9.200 puntos, pero bueno, dentro de lo que cabe la situación está bastante controlada. Quizás mientras no pierda los 8.800 puntos, pues el Dow Jones de transporte pues va a seguir manteniendo la estructura alcista, que como vimos hubo esa ruptura de esta. Aquí tenemos un patrón de cuña ascendente. Los patrones de cuña ascendente son patrones de giro de alcista a bajista, y bueno, pues prácticamente lo que ha hecho ha sido buscar el objetivo teórico y darse la vuelta. Y es que, bueno, para aquellos que no sepan cómo se calcula, se mide pues de la parte más ancha, desde soporte hasta el punto más alto, y lo proyectamos desde el punto de ruptura. Y bueno, pues vemos que perfectamente alcanzó su objetivo teórico. Por eso algunas veces cuando se habla de mínimo, y yo suelo decirlo porque los libros y los cursos pues siempre hablan de objetivo teórico mínimo, a mí el objetivo teórico mínimo pues me trae sin cuidado. Yo cierro en posición cuando se alcanza el objetivo teórico y punto. Yo eso, si es mínimo, se lo dejo a otro, ¿no? Yo no me arriesgo, ¿no? Llega, alcanza el objetivo y cierro posición. No me complico más la vida, ¿no? Porque hay veces que, bueno, podría haber caído incluso por debajo de 8.800 y mira, a lo mejor sería interesante. Pero hay veces que simplemente llega a su objetivo teórico y se da la vuelta. Caso que hemos tenido, pues aquí mismo lo hemos podido comprobar, que él alcanza el objetivo y a poquitos puntos por debajo pues se dio la vuelta. Con lo cual pues siempre yo prefiero pues ceñirme a ese objetivo y no pensar que es el objetivo teórico mínimo y que podría seguir cayendo, ¿no? Que a lo mejor luego podemos ver en las próximas semanas nuevas caídas y a lo mejor decir pues la verdad que lo que hemos estado viendo sería una especie de pullback hacia el soporte, antiguo soporte, que ahora sería resistencia de la cuña ascendente, y nuevamente caída, ¿no? Pero yo me ciño, como digo, a ese objetivo teórico. Con lo cual, pues bueno, más o menos aquí también el Dow Jones de transporte están controlando bastante bien pues lo que sería la situación los bajistas, que en el corto plazo pues siguen dominando aquí la escena. Pero de momento pues los alcistas de la semana pasada dieron un golpe bastante importante. Vamos a ver el Bovespa. Y ahora a continuación vamos a ver el dólar peso mexicano. Bueno, pues aquí lo tenemos cerrando en 64.593,11. Bueno, pues el Bovespa cerraba con una pérdida de un 0,60%. Bueno, pues aquí estamos viendo esa vela de onda alta. Bueno, es una vela en decisión. Ya tuvimos aquí otra justamente, dando la semana pasada movimiento alcista, y bueno, pues esta semana pues ahí muy paradito. Ni uno ni otro han tenido mucha gana, como os decía, también igual que los índices norteamericanos. El Bovespa, digamos que tuvo una situación pues delicada en la sesión del miércoles, también importante, pero bueno, pues el jueves viernes pues estuvo controlando bastante bien la situación. Aquí, bueno, pues de momento sí que tenemos la estructura bajista de corto plazo, pero la estructura de medio y largo plazo pues es clarísimamente alcista. Esto no hay mucho que discutir. Aquí tenemos objetivos por ese segundo impulso de Fibonacci, los 71.343, que estuvimos en esta vela muy cerquita de alcanzarlo. Qué pena, porque ya no hubiera dado igual que hubiera iniciado una corrección, que es lo que yo siempre digo. Lo importante es tener razón. Luego después lo que ocurra, que continúe el movimiento a favor del objetivo que se haya marcado, pues fantástico. Que corrige, bueno, pues nos da igual. Lo importante, yo como siempre digo, es tener razón, alcanza mi objetivo y cierro posición. Bueno, es lo que yo vendo, ¿no? Que es mi forma de operar, ¿no? Ya cada uno pues ya decide cuáles son sus propios formas de enfrentarse a los mercados, y a lo mejor pues dice, oye, pues si este es el objetivo teórico mínimo, podemos aspirar más, vale, pues vamos a mantener posiciones largas, ¿no? Y yo pues evidentemente una vez que se alcanza, como he dicho anteriormente, cierro la posición y no me complico la vida. Y bueno, tenemos ese objetivo por ruptura del canal bajista en los 76.574 puntos. Como podéis comprobar,
este es el canal bajista, que como siempre he dicho, es un canal perfecto, digno de aparecer en cualquier manual de análisis técnico o cualquier libro relacionado con el mismo tema, ¿no? Estupendo, ¿no? Aquí lo podemos apreciar perfectamente. Ese movimiento en sierra, ese impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, ¿no? Ahora mismo estamos en la corrección, que es lo que estamos viendo de corto plazo, como ya tenemos aquí, también tenemos aquí, ¿no? Son correcciones normalmente del 38%, aunque aquí llegó a ser un poquito más, de casi prácticamente un 50% de este impulso, ¿no? Y ahora mismo aquí pues tendríamos algo muy parecido, prácticamente llegando al 50% de todo este movimiento alcista. Pero de momento pues la tendencia... Uy, la alarma que me está sonando. La tendencia, pues como estamos viendo, pues no se puede negar. Alcista, medio largo plazo, y simplemente estamos fallando en el corto plazo. Vámonos a Oriente, Asia. No, antes no, pues sí, el peso, que ya se me olvidaba. Ya iba lanzado. Vamos a ver el dólar. Simplemente por curiosidad, ¿no? Es que me llama mucha atención, ¿no? Fijaros que, bueno, pues la tendencia que había tenido el dólar frente al peso mexicano, pues que contar, una tendencia alcista increíble, ¿no? Sobre todo vemos ese arranque 2013, movimiento aquí lateral, pero ya a partir de 2014 ya lo tenemos ahí, pues finalizando el verano de 2014, pues una tendencia ya bestial, ¿no? Bestial. Aquí tenemos la vela, efecto Donald Trump. Ya sabéis que tenemos en nuestra vela efecto Brexit y está la vela efecto Donald Trump. Increíble, ¿no? Pero que bueno, ya vimos cómo empezó a subir hasta los 22. Aquí se formó una estrella fugaz. A continuación, voy a darle un poco de zoom para que lo veáis. Estrella fugaz. Aquí tenemos otra. Aquí otra más chiquitita. Y a continuación, ¿veis? Ya tenemos aquí una vela de confirmación. Cerrando por debajo incluso a dos estrellas fugaces. Las estrellas fugaces necesitan siempre una confirmación. Son pautas de giro de alcista a bajista. Y vemos la caída, ¿no? Y ya, pues fijaros dónde está, en esos 18.65-25. Es decir, ya se ha eliminado el efecto de Donald Trump. Ha sido ya totalmente descontado. Lo estamos viendo, todos los que había subido. Pues bueno, pues ha venido, ya se ha recuperado. Estamos viendo cómo se está depreciando el dólar americano, aunque ya parece que está haciendo las últimas 2 semanas una especie de suelo, como estamos viendo, muy controladito la situación, pero todo lo ganado, el efecto Donald Trump, pues se ha perdido, ¿no? Como vemos, ha tardado algún tiempecito, pero también vimos aquí, después del efecto Donald Trump, ese momento ya de resaca, después una fuertísima subida y finalmente pues una vuelta, ¿no? Como suelo decir y muchas veces digo, todo lo que sube, baja, ¿no? Y aquí lo tenemos un clarísimo ejemplo, sube, baja. Todo lo ganado, bueno, pues ya vemos cómo se ha perdido, ¿no? Bueno, ahora sí, nos vamos a Asia. Simplemente quería que era ese gráfico, verdaderamente ya quizás ese efecto Donald Trump que había sido fantástico en la renta variable, estamos viendo ciertos coletazos de cansancio, Yo ahora mismo, como ya comentaba en el vídeo de Blue Chip, habría que ser precavido. No es el momento de ponernos a hacer ninguna locura, de posicionarnos largos, más bien mantener posiciones y en todo caso ajustando los stop loss o los stop profit si estamos en beneficio. Y bueno, si no salta el stop loss o el stop profit, pues bueno, pues fantástico, pero ahora mismo ponernos alcistas, ponernos a comprar en renta variable o ponernos largo en índice viendo cómo está la situación, ya digo, más allá de intradía, pues no es el momento. Y si estamos fuera, desde luego no entrar. Eso sería la mejor recomendación que os puedo dar, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el Hang Seng, el índice de referencia de Hong Kong, cerrando los 24.246,05. Bueno, pues la semana pasada perdía un 0,91% y esta semana pues ha recuperado un 0,45%, que ha cerrado con positivo en verde, marcando un mínimo semanal de los 23.982,40, un máximo de los 24.400. Ahí está ahora mismo la lucha, está también los 400, número que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Hay un empeño con esos 400 y aquí ya os venía comentando, lo suyo hubiera sido quizás activarse un segundo impulso alcista de Fibonacci. Pero bueno, estamos viendo cómo ya llevamos varias semanas que están tropezando los alcistas con el nivel de 24.400. Por eso os digo que hay que tener ciertas precauciones, siempre no anticiparse. Yo sé que ya os comentaba, con esta vela que tenemos aquí, más de uno hubiera decidido ya abrir posición buscando ese objetivo por ese segundo impulso de Fibonacci alcista, pero yo prefiero que tengamos una confirmación con cierre, ¿no?
y no siempre pues a lo mejor por 1 o 2 puntillos, necesitamos pues a lo mejor 50, 60, 100 puntillos arriba para confirmar realmente una buena señal como para proyectar. Que sea una buena señal no significa que realmente vaya a alcanzar su objetivo por un segundo impulso alcista de Fibonacci, pero bueno, digamos que las probabilidades pues tenemos un puntillo más a nuestro favor, pero desde luego pues estamos viendo como la última semana pues se está tropezando con ese nivel a 24.400 y es que bueno pues como estamos viendo aquí en el Hanse, pues como decía, es que volvió a tropezar en ese máximo 24.400, pero bueno, a lo largo ya este 2017 lleva una subida de un 10,21%. Realmente de todos los índices que estamos viendo en este vídeo, pues es el segundo más fuerte detrás del Nasdaq, que lleva un 11,41% y que, como os decía anteriormente, ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico, como viene siendo habitual semana tras semana. Así que de momento, pues lo que estaríamos viendo es movimiento de consolidación, frenazo ante esos 24.400 puntos. Vamos a ver si es capaz de tirar hacia arriba realmente, y a lo mejor podríamos intentar aprovechar un segundo impulso alcista de Fibonacci, que estaría bastante bien, pero si no, pues cuidadito, tranquilidad, pero mientras realmente no pierda quizá el nivel 23.465, pues no hay por qué asustarse realmente. Quizás asustarse de que pensemos que pueda haber una corrección más importante, ¿no? Fijaros la buena corrección que tuvo aquí, por ejemplo, ¿no? La verdad, alcanzó esos 24.348 y fijaros la caída que tuvo, bastante potente, muy cerquita ahí estamos viendo esos 23.318 puntos, casi el 50% de Fibonacci de todo el impulso alcista, una corrección en condiciones. Estos sí son correcciones que gustan realmente para aprovechar y ponerse largo, pero de momento, bueno, pues se está consolidando. Así que vamos a ver finalmente qué acaba haciendo, pero de momento, como digo, lateral, movimiento de consolidación. Vámonos al Nikkei, tendencia como estamos viendo, tanto a media, directriz, señal de MACD, todo sigue siendo de compra, pero vamos a ver finalmente por dónde se decanta. Vámonos a Japón con el Nikkei 225, que el Nikkei sí, el Nikkei lo está pasando muy mal. Ya la semana pasada perdió un 1,83% y esta semana vuelve a recibir otro fuerte palo. Una caída de un 1,29% semanal, ya la cosa ya ha perdido en 2 semanas más de un 3%. Como estamos viendo, la verdad que la situación de momento pinta bastante mal, está cerrando en esos 18.664 puntos, como vemos, pérdida, como decía, de un 1,29%, mínimo semanal 18.517. Luego tenemos máximo semanal en los 19.068,62. Quizás lo único que está salvando, y como ya había apuntado la semana pasada, sería el mínimo de esta pauta ahí de martillo, entre comillas. Realmente no podemos darle las connotaciones de martillo, puesto que se forma en un movimiento lateral, pero sí que no era muy interesante la mecha, ya que el mínimo podría estar actuando como soporte, y evidentemente vemos como esta semana no ha conseguido cerrar por debajo, se ha quedado muy cerquita del mínimo, pero no ha llegado a cerrar por debajo del mínimo, con lo cual sí, quizás sería una señal pues potente para pensar que esto se nos puede venir directamente quizá a la zona de soporte que tiene más importante, que son esos 17.626 puntos. Así que si vemos la semana que viene, o tuviéramos a lo mejor 2 cierres diarios por debajo del mínimo, que sería, os lo voy a decir ahora mismo, a ver, aunque bueno, lo tengo aquí anotado, sí, lo tengo, no voy a mirar con la cruz, por debajo de 18.650 puntos, 2 días consecutivos, yo creo que sería, con 3 nos vendría fenomenal, ¿no? Pero con 2 ya sí podríamos empezar ya a pensar que 2 cierres por debajo de esos 18.750 puntos, la cosa pintaría muy mal, y la vuelta a los 17.626 pues sería más probable, ¿no? Esto sería lo esperado, que cuando rompió la zona de resistencia que os comentaba, hay posibilidad siempre más o menos un 50%, se pueda producir un pullback, un throwback, ¿no? Que es una vuelta, en este caso sería un throwback, sería una vuelta para tanta antigua resistencia, que ahora debería actuar como soporte, y si actúa medianamente en condiciones, pues podría ser una segunda oportunidad para posicionarse largo, ¿no? Pero de momento, pues vamos a ver si pierde realmente ese mínimo que tenemos aquí. Vámonos allá a Europa, vamos a ver, aquí tenemos el DAX. Bueno, pues el DAX, la verdad que comenzaba la semana comenzaban pues mal, la verdad, aquí en Europa no ha sido distinto que en Estados Unidos. Aquí ya empezaba bien,
empezaba con un hueco alcista, pero inmediatamente en la misma sesión del lunes, pues ya los bajistas lo anularon, ¿no? La verdad que pintaba mal, ¿no? Estaba justamente, fijaros que el máximo que ha tenido esta semana ha sido los 12.375,58. 12.375,58. El máximo está en los 12.390,75. Es decir, que estaba ahí, a ras estaba de tocar ese máximo histórico, ¿no? Como ya he dicho, la verdad que, bueno, una vez se superó los 11.800 puntos, pues ya era la cuestión, era que alcanzar ese objetivo. Luego ya veríamos a ver. De momento, pues como vemos, pues cuando se forman crestas, las nuevas crestas son niveles de resistencia, para aquellos que no lo sepan, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos viendo ese frenazo, pero sí que hemos estado viendo ya sesión del jueves y el viernes en el futuro. Yo digo, estuve yo en el futuro y la verdad que fue fantástico, fantástico, la verdad. Disfruté de lo lindo, la verdad, fue fabuloso. Y bueno, pues ha recortado en cierta medida las caídas, ¿no? Ha tenido una pérdida semana de un 0,71%. No hay que olvidar que ya la semana pasada, la verdad que tuvo una subida impresionante, fue de un 2,06%, ¿no? Una subida importante, ¿no? Y cierto cansancio, cierto, digamos que cerrar posiciones ahí para intentar recaudar un poco de dinerito, ¿no? Después de la fuerte subida, pues era normal, ¿no? Pero luego había esa incertidumbre, como digo, ya que había bastante duda, pero a pesar de que, bueno, luego hay datos macros que referidos a Alemania que la verdad que han sido buenos, ¿no? O estaban dentro de lo que se esperaban los analistas, o incluso ha sido datos mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, el Reino Unido fue curioso, ¿no? Porque el Reino Unido, por ejemplo, el viernes tuvo algunas noticias macro importantes, ¿no? Como la producción industrial, que fue mucho peor de lo que se esperaba, o la producción manufacturera de febrero, que también ha sido un dato bastante desalentador, y sin embargo es increíble cómo estaba el futuro del FTSE 100. Una auténtica pasada, ¿no? Comenzó con fuertes caídas, se dio la vuelta y terminó en positivo. Vaya bien más maravilloso que tuvo. Con lo cual, bueno, pues aquí tenemos ese DAX, como decía, fallando ahora mismo ahí, pero bueno, pues la tendencia sigue siendo que la extremadamente alcista, simplemente que ha fallado una semana. Ni siquiera podemos hablar de que haya una tendencia a corto plazo bajista, ¿no? Ya que la tendencia pues sigue siendo alcista y simplemente ha habido pues aquí un pequeño fallito en esta semana, una pérdida mínima. De momento la tendencia es tanto larga, medio como corto plazo a alcista. Y ahora mismo la cuestión es ver si es capaz de superar el máximo histórico, esos 12.390, y comenzar en subida libre. Bueno, seguramente si es capaz de romper los 12.390, aquí los 12.500 va a ser a donde va a ir más de uno. Pero digo, primero tendrá que ser con el permiso esos 12.390, a ver si se marca un nuevo máximo histórico. Si no, pues habrá que esperar, ¿no? Pero de momento, pues la tendencia sigue siendo clarísimamente alcista. Es verdad, sí que se puede decir que en todos los aspectos, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, Standard Poor's 500, pues la tendencia es bajista en el corto plazo. Tenemos aquí, llevamos varias semanitas. Sí que estamos ahí cerquita, la verdad que estamos en niveles de máximos, pero claro, pues, pero en gráfico diario se puede constatar perfectamente esa corrección que tenemos de cortito plazo, ¿no? Nada que ver, por ejemplo, con el Nasdaq, que ya eso estamos hablando de palabras mayores, pues ya como decía, máximo histórico, y bueno, pues el DAX, que la verdad que bueno, pues está en unos niveles que simplemente ha fallado esta semana, pero bueno, tampoco ha sido una caída como para asustarse, ¿no? Vámonos al FTSE 100. Bueno, pues aquí tenemos el FTSE 100, muy bueno, que es que he hecho una recuperación fantástica, ¿eh? Mirad que parecía la cosa pintaba mal, pintaba muy mal, y el viernes lo gracioso, es que el viernes hubo hasta noticias negativas, no sé, la verdad que esto no hay quien lo entienda, ¿no? Las noticias que ya os digo, producción industrial de febrero y la producción manufacturera de febrero, datos muy malos, y sin embargo, oye, joder, esto se vino arriba. Bueno, esto no hay que lo entienda. Luego, cuando decida el mercado caer, va a ser cuando menos nos lo esperemos. No os penséis que cuando se inician esas grandes caídas que ya nos dan lugar a una fuerte tendencia bajista, pero como digo, las fuertes tendencias bajistas comienzan siempre con una vela, siempre toda tendencia comienza con una vela, ¿no? Pero suelen ser, normalmente no vienen de una noticia importante o una serie de noticias importantes. Cuando menos no se lo espera el mercado, toma cualquier simple excusa, a lo mejor que yo que sé, que a lo mejor dos gestores de los fondos más importantes de alto riesgo pues se han levantado con el espejo izquierdo y han dicho, bueno,
pues que toca ya ponerse bajista y se viene chiringuito abajo. Porque eso ya es algo que estadísticamente ya se está comprobando, ¿no? Y es que las grandes caídas, las grandes tendencias bajistas se están iniciando habitualmente sin haber datos de peso. Y aquí tenemos algo muy importante, que es que con datos muy importantes que podrían afectar a cualquier economía, el Reino Unido se vino el viernes, vamos, fue increíble. La verdad que no sé cómo lo aproveché, pero es que no, cuando entro en un índice no me gusta tampoco abrir en un segundo. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. Pero bueno, tengo que estar satisfecho que al fin de cuentas lo que hice con el DAX fue bastante bueno. Así que bueno, tenemos que cerrar en esos 7.349 con 37 puntos, con una subida de un 0,36%, marcando un mínimo semanal a los 7.258,11, máximo 7.362,59, con lo cual es muy bien, ¿no? Ahora mismo yo quizás en el cortito plazo, pues a lo que quizás habría que vigilar un poco, pues sería alrededor de esos 7.260 puntos, porque bueno, más o menos ahí, o quizás 7.255 puntos, que sería niveles de corto plazo, de muy cortito plazo, que habría que vigilar, ¿no? Si los pierdes, bueno, pues podríamos haber ya una corrección, porque de momento lo que hemos visto, que bueno, hemos tenido 2 semanas negativas, pero ya esta semana nuevamente lo tenemos con empuje, ¿no? Y ya vemos como la mecha de esta vela está actuando como soporte, ya la vimos aquí justamente con esta vela semana pasada, y esta semana nuevamente vuelve a tantear. Fijar cómo tantea el mínimo de esta vela que tenemos aquí, que sería un hombre colgado, y bueno, pues vemos cómo se frena, se está frenando y se está dando la vuelta. Es donde están encontrando ahora mismo, sobre esa zona, 7.255, 7.260, es donde está encontrando el alcista, pues una bolsa de oxígeno, ¿no? La verdad que lo está haciendo muy bien. No hay que olvidar que bueno, que es que hemos estado hace poquitas semanas, pues estamos ahí, este mes de marzo, estamos marcando nuevo máximo histórico, con lo cual la verdad que más no se le puede pedir, ¿no? La estructura aquí, bueno, pues sigue siendo clarísimamente alcista, largo, medio plazo, y en el cortito plazo, bueno, pues están más o menos, estamos en nivel de tabla. Aquí nuevamente es la cifra mágica, los 400, ¿no? Que están empeñados muchos índices, como he visto, los 400 puntos es el punto que ahora mismo tienen que intentar doblegar. Los alcistas están presionando, pero los bajistas, bueno, pues están, digamos que controlando un poquito la situación, con lo cual aquí pues seguimos con la espada en todo lo alto y vamos a ver finalmente por dónde se decanta. O bien nos vamos por encima de 7.400, marcando nuevamente un nuevo máximo histórico en el FTSE, y si perdemos pues evidentemente esa zona 7.255, 7.260, pues posiblemente pues vamos a ver una caída hasta los 7.093 puntos, 7.100, y que será el siguiente soporte que va a tener ahora mismo, y va a ser un soporte muy importante lo que vamos a tener, ya que estaríamos hablando de este nivel de máximo durante 2015, 2016, y lo tenemos aquí de 2017, con lo cual los 7.100 puntos, 7.090 puntos va a ser una zona de soporte muy importante en el FTSE. Así que de momento pues bastante precaución, como ya digo, esto que nadie se ponga ya bajista porque sí, necesitamos argumentos. Tampoco, como he dicho, a los alcistas no tienen tampoco que ponerse a pensar en ideas muy locas, porque los mercados han subido muchísimo. Lo que pasa que bueno, no se viene abajo, no se viene, y como digo, si esto no se viene abajo, porque hay que posicionarse bajista, no sé, evidentemente alguna operativa de swing trading. El swing trading normalmente no va más allá de 5 días, es decir, estamos hablando de una semanita, nada más, que no, nadie piense en posicionarse pensando 3 semanas, ponerse largo o ponerse corto, si no tenemos realmente ya una señal de peso como para pensar que bueno, que la tendencia haya cambiado. De momento, como ya estamos viendo, es que el arranque mínimo de 2016, esos 5.500, y estamos ahí, esos 7.349, ahí luchando por esos 7.400. Estamos ahora mismo en una lucha frenética. Vamos a, como decía, vamos a ver ahora los futuros, el futuro continuo del bono norteamericano a 10 años. Fijaros que la verdad que estaba haciendo aquí, que teníamos un valle, otro valle, y cresta, estaría haciendo un doble suelo. Fijaros la gran caída, ¿no? Es que todo lo que ha estado subiendo la renta variable, lo que pasa cuando la renta variable sube, pues la renta fija pues se la pega, y como lo estamos viendo aquí. Esto es un clarísimo ejemplo. Esto siempre es muy importante fijarse qué está haciendo la renta fija, porque cuando la renta fija empieza a subir, ¿qué significa? Que la renta variable está cayendo, porque cuando la gente está nerviosa,
dice, pues yo en vez de invertir en renta variable, me voy a la renta fija. Y eso es lo que he estado haciendo aquí. Veamos la última semana el movimiento alcista, que esta es la corrección que hemos estado viendo, por ejemplo, el Standard Poor's, hemos estado viendo incluso el Dow Jones. Pero como digo, a cortito plazo. Aquí tenemos la vida de esta semana. Fijaros que cerraron esos 124.73. Mirad la larga mecha, Esto sería una estrella fugaz impresionante, una gran caída, ¿no? Esto podría ser, quizás, en cierta medida, quizá una señal de que quizás tampoco la renta fija esté siendo muy interesante, ¿no? Quizás a lo mejor no hayamos visto todavía el final de la tendencia alcista en los mercados de renta variable. Esto es algo que hay que vigilar, controlar un poquito. Yo lo estaba controlando bastante por el tema de si estaba haciendo un doble suelo. Me hubiera hecho falta pues un cierre semanal por encima de este máximo, y entonces sí que teníamos confirmación de un doble suelo aquí en el bono norteamericano a 10 años, en el futuro continuo. Pero de momento pues hemos visto qué vuelta, se ha dado una gran vuelta, con lo cual esto en cierta medida lo que hace es beneficiar a qué, la renta variable. Mirad, aquí tenemos el futuro continuo del oro. Mirar cómo aquí también se dio la vuelta. Aquí ha estado muy cerquita. Fijaros, el oro, la verdad que lo está haciendo muy bien. Ha llegando a marcado un máximo aquí. Ha estado sobre los 1271, 1272 en concreto. A ver, aquí donde lo tenemos, 1274 puntos, 1274, que estoy liado con otro gráfico del oro, que había marcado el máximo 1271. Bueno, pues aquí tenemos el oficial del futuro, que está en esos 1274. El objetivo que yo había propuesto hace ya unas semanas para el oro son los 1276. Es una operativa que propuse vía Twitter, donde me parecía que realmente pues el oro puede ir. Y fijaros, esta semana el máximo se ha quedado ahí, esos dos, muy cerquita, a $2, ¿no? Y se ha dado la vuelta. ¿Qué significa esto nuevamente? Bueno, pues aquí estamos viendo la debilidad. Cada vez que la renta variable pues empieza a moverse bien, pues la gente no ve atractivo el oro, y es lo que ocurre, ¿no? A veces pues coincide, ¿no? Pero fijaros, esto es lo que estamos viendo. Mirad, mientras la renta variable volaba, ¿veis la tendencia bajista del oro? Esto no es interesante. Aquí tenemos un doble techo, aquí, esta zona. Eso nos muestra. ¿Renta variable interesante? Pues caída. Cuando la renta variable empieza a haber duda, pues el oro empieza a subir. Es que siempre lo que beneficia a uno pues se perjudica. No obstante, la verdad que lo está haciendo bastante bien. De esa zona de sobre los 1120 euros, lo está haciendo 1120 euros, perdón, 1120 dólares, lo está haciendo bastante bien el oro, ¿no? Pero un momento ahí yo estaba buscando, en este caso, o sea, aquí estoy buscando ese doble suelo, que es lo que estoy buscando. Aquí estoy buscando un segundo impulso alcista de Fibonacci. Pero de momento pues no tengo confirmación. Para mi gusto, ya sabéis que yo necesito los cierres, no las mechas. A mí las mechas no me importan mucho, pero fijaros cómo se da la vuelta, lo mismo que la renta variable. Esto puede ser que haya todavía puede haber todavía alguna subida en la renta variable. Así que bueno, esto simplemente era a modo anecdótico, ¿no? Porque siempre, pues a mí me gusta mucho controlar cómo va. El oro lo controlo mucho y a través de Twitter, ya sabéis, los que me seguís habitualmente, que suelo hacer prácticamente casi todos los días alguna mención, ¿no? De lo que está haciendo, ¿no? Porque es siempre muy importante, ¿no? Y la renta fija siempre digo que es muy importante. Aquí quería mostrar el bono norteamericano, porque es muy seguido. Os podría haber mostrado el gráfico del bono europeo, bueno, pero en esta ocasión, bueno, me interesaba más este porque, como digo, estoy buscando a ver si hay posibilidad de activarse pues un doble suelo, y por eso me interesaba que lo vierais, ¿no? Ya la semana pasada quería mostrar este gráfico precisamente, pero la cuestión es que se me pasó. Bueno, muchas veces pues con las prisas y demás, pues algunas veces pues lo olvido todo. Y eso que lo tenía anotado en un papelito que tenía que comentarlo. Así que bueno, pues hemos llegado ya al final de este vídeo. Espero que bueno haya resultado interesante, y bueno, llegamos Semana Santa, y aquellos que no haya visto el vídeo Blue Chip, pues bueno, que lo paséis muy bien, lo paséis fantásticamente, disfrutéis mucho, desconectéis un poquito del mercado, y bueno, los que tengáis todavía que currar, pues bueno, pues a moquinar, a disfrutar dentro de lo que cabe, pero como digo, mucha precaución, muchísima precaución, porque bueno, estamos viendo niveles ahora mismo de resistencia importante, y tampoco es cuestión de ahora de hacernos los valientes, ¿no? Y a mí sobre todo me inquieta más cuando empiezo a escuchar a algunos hablar
de tendencia alcista y ya marcando un objetivo muy ambicioso, ¿no? Un poquito cuando escucho a la gente ya veo muchas noticias de analistas o la gente empieza ya a murmurar mucho de tendencia alcista, es cuando a mí me da miedo. Me da miedo porque en cierta medida digo ya, esto puede llegar al final, ¿no? Y entonces cuando hay que pensar ya en cerrar posiciones y en todo caso y pensando en alguna estrategia bajista, ¿no? Pero de momento, como la tendencia sigue siendo alcista, como hemos estado viendo, quizás el más debilitado, evidentemente hemos visto el Nikkei, pero el resto pues sigue manteniendo una estructura alcista de medio y largo plazo y otro incluso de corto plazo pues lo está manteniendo estupendamente. Así que lo dicho, que lo paséis bien esta Semana Santa y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.